¿Estás buscando un método sencillo y vistoso para encuadernar hojas sueltas? Quédate porque este video es para vos. Hola, soy Paula y en el video de hoy te muestro cómo hacer paso a paso 5 costuras japonesas. Comencemos. Comenzamos con la primera costura. Tengo 40 hojas sueltas y para las tapas corté una cartulina contemplando la altura del lomo y dejé arriba, en el costado y abajo unos 3 milímetros extra de margen. Las hojas las dejamos centradas en altura y bien pegaditas aquí al lomo. Ubicamos la plantilla de perforación y fijamos la plantilla con estos clips. Vamos a perforar donde están las cruces. Las perforaciones para la costura japonesa tienen que ser generosas, así que no tengan miedo de que los agujeritos les queden grandes. De hecho, los voy a agrandar. Ya puedo retirar la plantilla. Y antes de coser, fíjate lo que voy a hacer. Podemos usar una aguja curva o una aguja recta, y lo que tengo que hacer es corroborar que la aguja pasa perfectamente por las perforaciones, por todas, para no tener problemas con el hilo. Corto 5 altos del lomo de hilo. Enhebro la aguja y comenzamos a coser. La costura la vamos a comenzar por la perforación del centro. Pasamos el hilo desde abajo hacia arriba. Dejamos aquí una colita de hilo de unos 8 centímetros más o menos. Y a continuación vamos a hacer una puntada abrazando el lomo y pasando por la misma perforación. Avanzo hacia el lateral. Y vuelvo a abrazar el lomo. Una vez más vamos hacia el lateral. Abrazamos el lomo. Y ahora vamos a hacer esta puntada lateral y volvemos por esta perforación. Siguiente perforación. Y seguimos retrocediendo por la siguiente perforación. Ya llegamos al centro y ahora lo que hacemos es ir hacia el otro lado de la misma manera, hacia el lateral, abrazar el lomo, hacia el lateral, abrazar el lomo, vuelvo hasta llegar al centro para finalizar.
Bueno, fíjate, ahora ya llegamos al centro, retiramos la aguja y hacemos un doble nudo final. Cortamos el excedente de hilo y con la ayuda del punzón vamos a tratar de esconder el nudito dentro de la perforación. ¿Qué te pareció esta costura? Déjame tu opinión en los comentarios. Pasemos a la segunda costura. Tengo hojas sueltas y cartulinas estampadas para las tapas. Para la medida de la cartulina dejo 3 milímetros de margen arriba, abajo y en este costado. Ubicamos la plantilla y hacemos las perforaciones. Recuerden hacer las perforaciones generosas y verificar que la aguja pasa perfectamente por cada una de ellas. Para esta costura vamos a cortar también 5 altos del lomo de hilo. Enhebramos la aguja y comenzamos a coser desde el centro, pero desde la parte de atrás. Dejamos esta colita de unos 7-8 centímetros y abrazamos el lomo volviendo por la misma perforación. Nos dirigimos hacia la siguiente perforación. Y abrazamos el lomo. Regreso al centro. Y me dirijo hacia esta perforación. Voy a terminar de coser este diseño. Abrazo el lomo. Regreso al centro. Y ahora sí me dirijo al lateral. Abrazo el lomo. Me dirijo al lateral. Abrazo el lomo nuevamente. Vuelvo a esta perforación. Y ahora sí es momento de regresar. Vamos hacia esta perforación. Abrazamos el lomo.
Vamos hacia esta perforación. Y desde aquí regresamos al centro. A continuación nos vamos a dirigir hacia el otro lado repitiendo estos mismos pasos. Y cuando llegamos aquí, retiramos la aguja y hacemos un doble nudo final. Esta costura a mí me encanta. Contame en comentarios qué te pareció. Y vamos con la tercera. Continuamos con la costura número 3, pero antes suscríbete al canal. Para esta costura tengo nuevamente hojas sueltas y 2 cartulinas estampadas. Ubicamos la plantilla y perforamos como ya hicimos en las otras costuras. Hacemos la comprobación de la aguja. Esto por ahí les parece una pavada, pero me lo van a agradecer, ¿eh? 5 altos del lomo de hilo. Comienzo por el centro, por la parte de atrás. Y abrazo el lomo. Vamos hacia el lateral, abrazamos el lomo, seguimos hacia el lateral, abrazamos el lomo, regresamos por esta perforación y volvemos hacia el centro. Bien, genial. Bueno, ahora vamos a ir a esta perforación de aquí. Y regresamos. Y ahora sí vamos a completar esta línea que nos falta aquí. Entonces volvemos al centro. Vamos hacia este lateral. Regresamos. Vamos hacia este lado. Retiramos la aguja y hacemos un doble nudo final.
Y así finalizamos la costura número 3. Seguimos con la costura número 4. Voy a usar 40 hojas sueltas y en este caso voy a usar como tapas 2 cartulinas, pero fíjate cómo hice para intervenir simplemente la tapa y que tenga un diseño diferente. Colocamos la plantilla. Las pincitas las podemos dejar si queremos, para coser con el bloque unido. Comprobamos que pasa bien la aguja. Y para esta costura vamos a cortar 6 veces el alto del lomo de hilo. Y comenzamos a coser por la perforación del centro y el lado de atrás. Dejamos aquí esta colita y abrazamos el lomo. Vamos hacia el lateral. Y abrazamos el lomo. Continuamos hacia el lateral. Y abrazamos el lomo. Continuamos hacia el lateral. Abrazamos el lomo. Lateral. Lomo. Aquí vamos a ir hacia arriba y volvemos a ingresar. Continuamos por esta perforación y por esta otra. Regresamos hacia esta y regresamos hacia el centro. Y ahora nos dirigimos hacia el otro lateral como hicimos con este. Volvemos al centro y ahora vamos a finalizar esta línea que nos falta aquí. Regresamos al centro y nos dirigimos hacia el otro extremo. Bueno,
este lado ya tenemos completa la costura, solo falta retirar la aguja y hacer un doble nudo final. Fin de la cuarta costura. Contame ahí en comentarios qué te pareció. Bueno, llegamos a la última costura. Tengo 40 hojas sueltas y 2 tapas de cartulina estampada. Ubicamos la plantilla en su lugar. Hacemos todas las perforaciones. Y verificamos que la aguja pasa bien. Para esta costura vamos a cortar 7 altos del lomo de hilo. Y comenzamos por esta perforación, pero del lado de atrás. Dejamos una colita de unos 8 centímetros y abrazamos el lomo. Ahora nos vamos a dirigir hacia el lateral y vamos a trabajar sobre toda esta esquina. La vamos a dejar terminada. Abrazo el lomo. Y desde esta perforación voy a ir hacia esta otra perforación. Abrazo el lomo. Y voy hacia la próxima perforación. Y abrazo el lomo. Hasta el momento estamos así. Realizamos esta puntada para volver por esta esquinita. Seguimos la diagonal por esta perforación. Y ahora nos dirigimos en horizontal. E ingresamos por esta perforación. Aquí ya podemos ir viendo el diseño de la esquina. Vamos aquí. Vamos en paralelo hacia este lado, así. Para ir finalizando esta esquina. Aquí pasamos a esta perforación. Y volvemos a hacer esta puntada en paralelo. Así queda la esquina terminada. Pasamos por esta perforación. Vamos por aquí.
Y desde aquí nos vamos a dirigir hacia este extremo para dejar terminada esta otra esquina. Hasta aquí ya tenemos las dos esquinas completamente terminadas. Vamos a ingresar por aquí. Vamos hacia aquí. Vamos hacia este lado. Subimos. Hacia el costado. Vamos hacia el lateral. Seguimos en esta dirección. Volvemos por aquí. Hacemos la última puntada de la tapa y aquí vamos a retirar la aguja y vamos a hacer un doble nudo final. Fin de la quinta costura, y antes de mostrarte cómo quedó, quiero hacerte una aclaración con respecto a las perforaciones de la contratapa, que seguramente notaste que estaban bastante desprolijas. Esto fue porque la calidad de la cartulina no era muy buena y porque no hice bien las perforaciones en un principio. De todas maneras seguí adelante porque la idea era mostrar el paso a paso de la costura. Hecha esta aclaración, veamos cómo quedó la costura. Contame en los comentarios cuál de todas estas costuras te gustó más y te dejo en la pantalla final para que te vayas a ver un video con 5 costuras expuestas para hacer libretas fáciles y rápidas. Nos encontramos muy pronto con un nuevo tutorial en el canal. Chao.